simulación de contratos civiles para evadir responsabilidades laborales. También se pone orden en la gestión algorítmica. Las decisiones tomadas por algoritmos deben de ser transparentes, comprensibles y, lo más importante, revisables por personas que puedan justamente atender a las personas trabajadoras, también otras personas, en este caso pues inscritas en la propia plataforma. Nadie puede ser desconectado por un robot sin derecho a una audiencia. La desconexión inmediata, además, solo se permite en casos graves como fraude o riesgos de seguridad, y siempre deberá notificarse de manera muy clara y con justificación. Y algo también muy importante que destacar: no hay un cambio en el régimen fiscal, no hay un aumento de impuestos con esta reforma, se mantienen las reglas actuales del ISR y del IVA, y en este sentido pues la formalización laboral no implica una mayor carga fiscal, y esto pues hay que decirlo, pues lo que sí implica es una importante ganancia en derechos para las personas trabajadoras, pero reitero, no hay un aumento de impuestos para las y los trabajadores. La implementación de la reforma está ya en marcha y se apoya en varios instrumentos que además serán publicados en el Diario Oficial de la Federación. Por un lado, el relativo al Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde pues, se deben de emitir las reglas, en donde pues, va a asegurarse a las personas trabajadoras de las plataformas digitales, y estas reglas pues, bueno, siempre son con base en lo que se estableció de igual manera en la reforma, en un piloto obligatorio, en donde lo que vamos a hacer es dar un seguimiento pues, a toda la operación de los mecanismos de inscripción, de cotización y protección frente a riesgos de trabajo. Y por otro lado, también otro de los documentos es el relativo a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que establecen las disposiciones generales, esto para calcular el ingreso neto mensual, que es justamente el criterio por el cual se distingue quién podrá acceder a la seguridad social con todos sus derechos completos. Ambos ordenamientos han sido desarrollados de manera conjunta entre el IMSS y también la Secretaría del Trabajo, por lo cual, pues bueno, evidentemente esto ha implicado que tengamos un diálogo abierto y también muy sólido con las empresas del sector y también con las organizaciones de las y los trabajadores. Por otra parte, hay que comentar que los siguientes pasos que están por darse pues es la publicación justamente de estas reglas por parte del IMSS, en donde pues se da cuenta de este mecanismo innovador y flexible para garantizar la seguridad social para quienes trabajan en estas plataformas, y dejar además muy claro que es a partir del 1 de julio que justamente empezarán ya propiamente el arranque de este piloto, en donde justamente lo que vamos a hacer pues es dar el seguimiento de manera puntual de la implementación de la reforma. Además, lo que estamos buscando con esto pues es que ningún trabajador se quede desprotegido y que todos además pues tengan justamente con los registros correspondientes para hacer efectivos los derechos establecidos en esta ley. Destacar que el diseño también de esta nueva legislación permite compatibilizar el nuevo esquema con otros regímenes, por ejemplo, de personas pensionadas o quienes coticen por una subcuenta en la modalidad 40 podrán seguir trabajando también en las plataformas sin perder los derechos ya adquiridos. Las reglas, además, destacar que ya fueron aprobadas por el Consejo Técnico del IMSS, y bueno, pues esto da cuenta evidentemente de que es un proceso pues ya consolidado. Por otra parte, Presidenta, hay que destacar, informar, aprovechar el espacio de lo que se ha logrado con esta reforma, que no ha pasado de manera desapercibida a nivel internacional. Durante la más reciente Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, esto en Ginebra, nuestro país fue reconocido por presentar un modelo regulatorio innovador, esto en economía digital, un modelo que garantiza derechos sin imponer rigideces y que además respeta la libertad de organización del trabajo y que pone al ser humano en el centro. México, como país del sur global, asumió en esta conferencia un papel protagónico
en un debate internacional que durante años ha estado marcado por las perspectivas pues, de los países de economías más industrializadas, y decirles que, a diferencia de otros enfoques que se han centrado fundamentalmente en la clasificación de los trabajadores, la reforma en México no pierde de vista la verdadera oportunidad que representa este proceso, que es la dignificación del trabajo, garantizar derechos y construir un piso mínimo de protección social en el nuevo mundo del trabajo. Y pues destacar que, inspirada esta medida en el humanismo mexicano, pues se marca sin duda alguna un importante precedente en donde justo la dignificación del trabajo no puede frenar la innovación, y tampoco la innovación puede dejar atrás los derechos de las y los trabajadores, y que podemos avanzar además de manera conjunta. Y finalmente comentar que nos encontramos a solo unos días que inicie formalmente el aseguramiento obligatorio, como ya mencionaba, esto a partir del 1 de julio, la etapa justamente del piloto obligatorio, que nos permitirá aplicar en campo reglas definidas, como ya mencionaba. Y bueno, pues destacar que es una etapa que va a durar varios meses. Vamos a avanzar en ella desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre, esto para poder dar evidentemente cabal seguimiento a todos los procesos para su implementación. Y bueno, pues decirles en ese sentido que estos beneficios pues estarán ya de manera o en breve pues a disposición de los trabajadores, esto a partir de la implementación también del piloto. Y bueno, pues ya para cerrar esta presentación, nos gustaría además ceder la palabra a quienes son sin duda los protagonistas de esta reforma, las personas trabajadoras de plataformas digitales. El día de hoy nos acompañan algunos de los representantes, de las representantes, y que decirles que nos da muchísimo gusto porque fue a través del diálogo, de los comentarios, de las reflexiones, de también los planteamientos sobre las necesidades que se tienen en este sector, que se construyó esta propuesta. No fue una propuesta en ese sentido construida desde el escritorio, sino también, como les digo, a partir del diálogo de las personas que día con día se movilizan por la calle para poder con ello pues tener un ingreso que les permita construir una vida con bienestar. Y bueno, pues les presento en ese sentido a Shaira Garduño Tovar y a Salvador Godínez González, representantes de las personas trabajadoras, quienes compartirán también su visión sobre lo que esta reforma representa y cómo puede mejorar la vida de cientos de miles de personas que desarrollan en estas actividades. Si nos permite, Presidenta, que puedan pasar adelante. Gracias. Con su permiso, Presidente. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Quiero comenzar agradeciendo especialmente a la Presidenta por este espacio que nos da, porque puede abrir este espacio para que las trabajadoras y trabajadores por aplicación, que durante 10 años hemos sostenido esta economía de plataformas digitales, nos dieran la voz. Hoy es un día histórico. Después de más de 10 años trabajando con la informalidad digital, entra en vigor una reforma que nos ampara como trabajadores y trabajadoras. Las virtudes de esta reforma destaca, nos reconoce como trabajadores y trabajadoras. No más socios ni deliveries independientes. Nos da acceso a la seguridad social en el IMSS. Podremos tener un mejor futuro no solo como trabajadores, también para nuestras familias. Nos garantiza la estabilidad laboral. Ya no más desconexiones, ni bloqueos de cuentas, ni siquiera seremos ya más trabajadores desechables para las aplicaciones. Nos protege frente al algoritmo. Ahora podremos saber bajo qué directrices se maneja el algoritmo, cómo nos penaliza, cómo nos llega a dar bonos y a quitar estos mismos bonos. Tenemos que conocer las reglas del juego cuando somos trabajadores. Algo muy fundamental que garantiza la libertad de asociación. Hoy podremos organizarnos para demandar nuestro trabajo y poder mejorarlo mediante la organización sindical. Este avance no solamente es importante para México, también lo es para América Latina y el mundo. En la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, se discute un instrumento sobre plataformas digitales global. Y la experiencia mexicana es un referente internacional. Nuestra lucha está ayudando a subir los estándares de millones de trabajadores de plataformas digitales. Sabemos que algunas plataformas han reaccionado desinformando, haciendo campañas para que los trabajadores y trabajadoras no quieran esta ley.
pero somos más los que queremos esta ley y queremos tener protección, sobre todo las mujeres. Hoy somos escuchadas y hoy pusimos nuestras manos en esta reforma. En las próximas semanas iniciará la prueba piloto de 180 días, un modelo inédito para México y que nos pone en una posición mundial en los ojos del mundo. Estas virtudes también nos dejan un muy buen sabor de boca como trabajadoras y trabajadores de plataformas digitales. Hoy podemos decir que la dignidad laboral digital se ha escuchado y la voz de las mujeres hoy ha sido escuchada. ¡Que vivan los trabajadores y trabajadoras digitales! Muchas gracias. Con permiso, Presidenta. Muchas gracias a todos por este espacio. Quiero agradecer a nombre de todos los trabajadores de plataformas digitales por haber sido escuchados desde el 2018, cuando inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le hicimos llegar una carta petitoria para que nos ayudara. Y gracias por darle seguimiento a este proyecto tan importante que beneficia a muchísima gente. Pero sobre todo también a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que hicieron un esfuerzo tremendo por escuchar a todas y todos para que se hiciera realidad. Prácticamente se pusieron a repartir y a conducir para entender perfectamente nuestro trabajo, y ya el secretario ya resaltó las bondades de esta reforma, que son muy importantes, pero con lo que nos ha llegado y lo que ha hecho que todos los trabajadores de plataformas digitales abracemos esta ley es la flexibilidad laboral, que hoy contamos con ella, pero sobre todo combatir la violencia laboral en el tema de la tasa de aceptación y de cancelación, que prácticamente a todos nosotros y nosotras nos mantiene con un estrés, porque si cancelamos viajes nos pueden quitar la cuenta. Eso es muchísimo el logro que se ha hecho, y les agradecemos mucho ese esfuerzo tan tremendo que se ha hecho. Es importante también, para que esta reforma no solo sea reconocida a nivel nacional, sino también a nivel mundial, es importante que tomen en cuenta el 100% de nuestro salario para cotizar en el IMSS, y como debe ser, nosotros como trabajadores pagar el ICR, y a las patronales, como corresponde, pagar el IVA. Eso es lo que queremos y buscamos. Y con esto cierro diciendo que, por ser un trabajo especial, también ya lo comentó el secretario Magat Bolaños, que es un trabajo que nos beneficia a todas y todas. Muchas gracias, les agradecemos este espacio y gracias por esta importante reforma. Bueno, solamente sobre esto último, es importante decir que ha habido muchísimas reuniones con las principales empresas de plataforma. No es algo que se haya hecho sin las empresas. Al principio pues no estaban muy de acuerdo, pero poco a poco se han ido convenciendo pues de la importancia de que tengan derechos laborales, y también pues es un trabajo de riesgo, entonces que tengan la posibilidad de tener pues los apoyos en caso de un accidente y todo lo que significa el trabajo de las plataformas digitales. Entonces es un acuerdo, diría yo, de consenso ya con las empresas. Son 6 meses pilotos para ver cómo funciona, para que ya la obligatoriedad, bueno, es obligatorio ya porque es ley, pero son 6 meses de prueba piloto para que podamos iniciar ya sin las pruebas piloto, ya directamente el próximo año, ¿no? ¿O cuándo es? A partir del 1 de enero del 2026. Bueno, pues es esto. Les informo que en un rato nos vamos a trasladar a Oaxaca
a la zona más afectada. Afortunadamente no hubo muchas afectaciones, hay que decirlo. Las mayores afectaciones están en Oaxaca, pero sí hay algunas comunidades aisladas. Entonces está trabajando Defensa, Marina, para poder apoyarlas. No solamente fue la costa, sino también fue el istmo, fue Juchitán particularmente con el desborde del río. Entonces nos vamos a trasladar para poder coordinar los esfuerzos y de ahí retomamos la gira por el sureste. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Sí, a ver, vamos aquí adelante ya. La próxima semana ya nos vamos a... Gracias, Presidenta. Buenos días. Rodrigo Muñoz de NX Noticias. Sobre el huracán Eric, no sé si tenga información sobre, nos comentaban y ya nos plantearon todas las afectaciones estructurales, pero sobre heridos o víctimas mortales que se han registrado hasta el momento. Sí. Hay un pequeñito que falleció, pequeñita, un menor de edad, porque atravesó una zona que tenía una corriente. Se está pues cerca de la familia a través del gobierno de Guerrero, pero por lo demás no hay ninguna otra pérdida humana y son principalmente pérdidas materiales. Más bien preguntarle en qué momento comenzaría o tienen previsto poder iniciar con el censo por parte de la Secretaría del Bienestar. Vamos a definirlo hoy a partir de las afectaciones. Normalmente se cierra el periodo de emergencia, que significa pues abrir caminos y todo lo que significa ya la comunicación, la disminución de las aguas, particularmente en Juchitán, y a partir de ahí pues ya iniciaría el censo por parte de la Secretaría de Bienestar. Okay. De todas maneras ya hay apoyo de despensas y de alimentación, como lo mencionó el general secretario. Presidenta, nada más para cerrar rápido este tema, entonces se desplaza a Oaxaca, pero retoma la gira del sureste. Retomamos la gira más tarde, si nos da tiempo ya hoy, Quintana Roo, que llevamos hoy, ya más noche, y después Yucatán y Campeche. Perfecto, gracias. Ahora, pasando al tema precisamente de la ley de plataformas digitales, preguntarle estos 6 meses de prueba piloto, ¿qué implicarían? Es decir, para el 1 de enero, ¿qué es lo que entonces podría cambiar? ¿Cuáles son las cosas que podrían modificarse ya para el 1 de enero? Como bien mencioné, pues esto implica la implementación de la reforma, pues un importante reto para todos, para poder a través de todos los mecanismos tecnológicos dar seguimiento justo pues a los ingresos de las personas que van con ello cumpliendo con los requisitos. Esto implica también tanto para la Secretaría de Trabajo como para el Instituto Mexicano del Seguro Social el que las herramientas que ya están diseñadas para la implementación pues justamente cumplan a cabalidad, esto evidentemente con el desarrollo mismo de la incorporación de las y los trabajadores. Entonces, estos 6 meses que es de obligatoriedad implica pues que se va a tener todo un intercambio de manera muy dinámica con las plataformas digitales para que todo el mundo pues tenga claridad de cuáles son las y los trabajadores que estarán ingresando. Entonces, ¿qué es lo que podría cambiar? Pues evidentemente en términos operativos nada más las precisiones que se tengan que hacer para eficientar todo el proceso y que no tenga ningún contratiempo en ello. Básicamente es para ello, para que el piloto nos dé también pues muchísima certeza de cuál va a ser ese proceso operativo en términos del seguimiento e inscripción de las y los trabajadores. Perfecto, gracias secretario. Presidenta, ahora si me lo permite cambiar un poco de tema, en Estados Unidos pues continúan estas protestas y también las redadas por parte del ICE, del gobierno estadounidense, ahora concentradas también en ciudades como Hollywood, por ejemplo, lugares como Hollywood. Y preguntarle, no sé si tenga un balance de nuevos connacionales, más connacionales que hayan sido detenidos por estas redadas allá en Estados Unidos. En ¿o cómo total, desde el inicio son 255, ¿verdad? 200. Perdón, es que ayer fueron 55 personas. Son 222 connacionales. El día de hoy... Creo que el día de hoy Secretaría de Relaciones Exteriores va a dar también una conferencia de prensa
porque se ha fortalecido el sistema de apoyo a los connacionales en los consulados, tanto la información, qué es lo que se debe hacer, como todos los mecanismos que nos ayudan a ayudar a todos los connacionales que están no solo en California, sino en otros lugares de Estados Unidos. Entonces, estamos fortaleciendo los consulados y el apoyo consular a todas las personas que son detenidas, y también el programa México Te Abraza, que también está en funcionamiento para todas las personas que lleguen a México y que puedan tener un empleo, el apoyo de la tarjeta migrante, del apoyo paisano, y todos los programas sociales que estén a su disposición, incluso la afiliación al IMSS también. Perfecto. Ya por último, Presidenta, también en temas que tienen que ver con Estados Unidos, bueno, sabemos que el presidente Donald Trump ha hecho, por ejemplo, ayer un llamado, bueno, no un llamado, emitió un comentario de que en los próximos 15 días pues se definiría la situación de la postura estadounidense frente al conflicto que se vive entre Israel e Irán. En este contexto, preguntarle precisamente también si tiene nuevos informes por parte de la Cancillería sobre connacionales mexicanos que hayan sido trasladados a Baja. Bueno, está ahí la embajada y regresaron un grupo de connacionales que se les dio todo el apoyo y se está permanentemente en comunicación si es que quieren regresar más. Hay algunas personas que decidieron quedarse. Gracias, Presidenta. A ver, vamos aquí. Buenos días, Presidenta. Carlos Domínguez de Nación 14. Presidenta, esta semana se dieron a conocer 3 casos indignantes de maltrato animal en el país. El primero y más lamentable, el de un agente de la Fiscalía del Estado de México que asesinó a un perrito pastor alemán que se encontraba parado en la calle. Sacó el arma, la descargó, 4 tiros le metió a este perrito. A vecinos alertaron a la policía, fue detenido minutos después, se resistió y trató de amedrentar a los policías municipales. El segundo también se hizo viral en redes sociales. 2 sujetos se grabaron obligando a un perro a ingerir bebidas alcohólicas, lo intoxicaron obviamente. Y por último, el caso de un ejemplar de tigre de Bengala de nombre Cheta, que se encontraba en cautiverio en condiciones precarias en un deshuesadero de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Esta ejemplar de tigre de Bengala era exhibida como una atracción a este negocio. Ninguna autoridad local hacía nada y tuvo que ir la Profepa hace unos días a rescatarla. Preguntarle, Presidenta, su opinión sobre estos casos de maltrato animal y qué acciones tomaría su gobierno para crear leyes que propongan castigos más severos para castigar estos casos que por lo general indignan mucho a la sociedad mexicana. Pues es indignante como tal. La violencia de cualquier tipo, estamos en contra de cualquier violencia de cualquier tipo, pero particularmente el maltrato animal es el reflejo de lo que después incluso podría aumentar en términos de la violencia. Entonces, se está trabajando en la ley de protección animal. Recuerden que ya pasó en la Constitución, ya está en la Constitución la protección de los animales, se está trabajando en la ley. Ahora, en el periodo extraordinario, entra la ley que tiene que ver con los delfines para que no estén en cautiverio. Y se está trabajando con las organizaciones de protección a los animales para poder pues trabajar más en coordinación con ellos una ley de protección animal. Gracias, Presidenta. En otro tema, hoy en primera plana, el diario Reforma publica que senadores de Morena y aliados estudian presentar una iniciativa para reformar las fiscalías estatales y quitarles autonomía. Esto con el argumento de que el sistema no ha fallado o no ha funcionado. La reforma podría volverlas a poner al mando del Ejecutivo Estatal. Preguntarle si tiene información sobre esto y si de ser esto verdad, ¿está usted de acuerdo con estas reformas, Presidente? No es una propuesta del gobierno. No. Es evidente que tiene que analizarse la autonomía de las fiscalías, cómo ha funcionado. Evidentemente, pues ya en algunos estados ya tiene más tiempo. A nivel federal, pues desde el 2019, entonces pues tiene que analizarse, pero no es una propuesta del gobierno federal para poder quitar la autonomía a las fiscalías. Pero estaría de acuerdo en que se analice entonces
para ser más claro. Pues hay que analizar, o sea, ya pasó la reforma al Poder Judicial y que, entre otras cosas, pues hay que analizar la función de las fiscalías y cómo han funcionado, pero no hay ninguna propuesta nuestra que tenga que ver con quitarles la autonomía. Perfecto, Presidenta. Y en un tema deportivo, la semana pasada estuvieron aquí afuera directivos y jugadores del Club de Fútbol Toros Neza con la intención de buscar arraigo en el municipio de Nezahualcóyotl, donde son originarios, para poder ayudar a jóvenes talentos futbolísticos, obviamente, locales. Piden su intervención con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, para que les permita entrenar y jugar en el estadio Neza. ¿Qué les respondería, Presidenta? Bueno, pues tienen que tener reunión con la gobernadora. Vamos a ayudarles pues ahí a que puedan tener una reunión. No sé cuál es la razón por la que no estén entrenando. Hay que preguntarle al presidente municipal también. Pero bueno, pues les ayudamos ahí a que tengan una reunión. Gracias, presidente. Ya por último, desde hace varias semanas aquí el compañero Marco Olvera nos debió un desayuno. Hoy se nos va a cumplir aquí a los reporteros, nos trajo barbacoa de Hidalgo y me pidió que le dijera que si su agenda se lo permite, está cordialmente invitada también. Muchas gracias. Gracias, presidente. Adelante. Vamos a ver acá. Gracias, Presidenta. Buenos días. Claudia Guerrero, del periódico Reforma. Sobre este asunto de el análisis de las iniciativas o posibles iniciativas para modificar el modelo de las fiscalías, quisiera preguntarle si usted considera que ese modelo funcionó o no funcionó, está agotado en los hechos desde su punto de vista, ¿fue útil para la Procuración de Justicia? No quisiera dar hay que analizarlo profundamente. Hay fiscalías en algunos estados que funcionan muy bien, hay otras que no funcionan tan bien. La Fiscalía General de la República funciona bien y en otras cosas tiene que mejorar. Entonces yo creo que en general es importante para el país. Las fiscalías es una institución fundamental, indispensable para la pacificación y la disminución de la violencia en nuestro país. Indispensable, porque son finalmente quienes persiguen el delito. La Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues tienen una parte preventiva y tienen otra parte de coadyuvante del Ministerio Público para poder hacer la inteligencia y la investigación. Pero quien presenta las carpetas de investigación ante un juez es la Fiscalía. Entonces, creo que vale la pena analizar el funcionamiento de las fiscalías y qué otras cosas deben tener para mejorar su operación. Ya la discusión de la autonomía o no es otra cosa, pero creo que es importante mejorar en general en nuestro país la Procuración de Justicia. ¿Usted tiene una posición personal sobre el tema de la autonomía? Pues creo que en algunas cosas es importante. A ver, la autonomía se planteó en la idea de que no hubiera un uso político de las fiscalías. Ese era, digamos, el fondo de la autonomía, que no dependiera del Ejecutivo si perseguía a una persona o no, independientemente del delito que hubiera cometido. También se pensó en la idea, pues, de que tuviera mucho más profesionalización para la persecución del delito. Y hasta ahora, pues todos debemos decir que las fiscalías requieren mejora, todas las fiscalías. Entonces, en ese marco hay que analizar la función de las fiscalías y qué más debemos hacer en nuestro país para mejorarla, más allá de la autonomía. No es ningún interés nuestro, como no es interés para el Poder Judicial. La intervención del Ejecutivo en el Poder Judicial no es interés de la Presidenta, tampoco es interés de la Presidenta tener influencia en la Fiscalía para poder controlar lo que hace la Fiscalía. Pero el país necesita revisar la función de las fiscalías y si están cumpliendo todas con su función o requieren todavía más herramientas y más instrumentos.